¿Ven? ¿Quién me puede decir aquí cómo funciona el osciloscopio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es un osciloscopio? Lo han usado antes en otras materias. ¿En dónde? ¿Y lo han usado para qué? El osciloscopio es un instrumento para medir voltaje. Primero que nada es para medir voltaje. Pero no es un voltímetro cualquiera porque él grafica la señal. ¿Ok? ¿Cómo hace eso del gráfico de la señal? Le voy a decir, no sé de los osciloscopios digitales, no sé cómo funciona eso. Pero los osciloscopios de mi época eran un par de placas. Y aquí teníamos un tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos lanza los electrones. A nivel horizontal hay un voltaje que hace que los electrones se muevan en esta dirección. Pero en las placas verticales es donde usted va a colocar el voltaje que va a medir. Si es un voltaje alterno, ¿verdad? Y usted coloca un terminal aquí y otro acá, el electrón se va a mover dependiendo de cuál de las placas sea positiva y cuál de las placas sea negativa. ¿Me siguió bien? Lo agarran. O sea, imagínense que yo tengo, le voy a poner un circuito como este, sencillito. ¿Ok? ¿Qué significa que esto sea alterno? Que el voltaje va a estar cambiando de polaridad y por lo tanto la corriente que circula por ese circuito también va a estar cambiando. Cuando la corriente va de este modo es porque los electrones tienen bastante energía, entran a la resistencia con bastante energía y ahí en la resistencia se disipa energía en forma de calor y los electrones salen con poca energía. Entonces usted dice que tiene una diferencia de potencial, donde este terminal es positivo y este terminal es negativo. Cuando viene el siguiente ciclo, la corriente cambia de sentido y entonces este será el positivo y este será el negativo. Yo tengo acá las placas del osciloscopio y aquí tengo la punta de prueba, ¿verdad? Que tiene un terminal que dice que es el que va al canal A y tiene otro terminal que digamos que es el neutro. Si usted conecta esto aquí y esto acá, ¿verdad? Cuando esto es positivo, esta placa es positiva y los electrones se van a mover para arriba. Y cuando esto sea negativo, los electrones se van a mover. Y esa es la manera como usted tiene el gráfico del voltaje. Pero si usted lo conecta al revés, es la misma señal, es la misma forma de onda, pero el ciclo que antes era positivo ahora será negativo. Por eso es bien importante en el osciloscopio que usted lo sepa conectar o sepa, si supongamos que esta es la tensión AB, entonces el gráfico, este terminal se comportará como el punto A y este terminal se comportará como el punto. Pero si yo lo cambio, esa señal, supóngase que es así. Si yo lo cambio, entonces la señal será al revés. No estoy midiendo la tensión AB, sino estoy midiendo la tensión B. Eso es bien importante cuando usted va a sacar el ángulo entre dos señales. ¿Ven? Porque si, ok, esto que está acá es lo que va para el canal A, pero después usted va a usar otra señal que le va a salir ahí en ese gráfico para el canal B. Y ellas tendrán un ángulo de desfasaje. Bueno, no es lo mismo que yo compare la tensión AB a que yo hable de la tensión BA. ¿Creen que lo agarran? Ok. Este ángulo que está aquí es el ángulo entre la tensión y la corriente. El osciloscopio no mide corriente, el osciloscopio lo que mide es voltaje. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando queremos trabajar de esta manera, por X razón, es que al circuito
le ponemos una resistencia bien pequeñita para que no lo afecte. Y usted va a medir la tensión en la resistencia, que es proporcional a la corriente que pasa por ella. Porque realmente nosotros no queremos el valor, la magnitud, lo que queremos es el ángulo de desfasaje. Entonces mire acá. Esta es la resistencia que nosotros vamos a colocar aquí. Midiendo la tensión en la resistencia es que yo veo la corriente que pasa por ella. Porque en una resistencia la tensión y la corriente están en fase. Entonces, si yo tengo la señal de la tensión en ella, es exactamente igual como que si tuviera la señal de la corriente. No es el valor, pero es la posición. ¿Está bien? Entonces, yo quiero, este es el voltaje, y esta que está aquí es la corriente. ¿Ok? Entonces, yo quiero en el osciloscopio las dos señales, la del voltaje y la de la corriente. Entonces, aquí voy a poner la señal del canal A y aquí voy a colocar la señal del canal B. Con un detalle, el osciloscopio, las puntas, el osciloscopio, cuando usted va a medir diferencia de ángulo, necesita una referencia, ¿verdad? Esta es la tensión 0, y con esta tensión que está a 0 es que yo voy a medir el resto de los ángulos. Siempre necesito de una referencia, y esa referencia es ese cable negro de las puntas. Esta es la punta, ¿verdad? Esto es lo que usted pone en un terminal, y esta es lo que llamamos la tierra del osciloscopio. Entonces, cuando yo conecto, yo quiero ver la tensión con esto, entonces yo me vengo aquí, aquí y aquí. Y ahí lo que me va a salir en el osciloscopio es la tensión entre este punto y... Bueno, yo voy a decir que este cablecito es la tierra. Este cablecito es la tierra. Y esto que está acá es canal A. Canal A. ¿Está bien? Lo que me va a aparecer en el osciloscopio es la tensión entre este punto y este punto en el canal A. Ahora, yo voy a ver la tensión en la resistencia. O sea que aquí voy a poner uno de los cables del osciloscopio y aquí voy a poner la tierra. Bueno, mire lo que hago. Si yo pongo aquí al canal B y aquí pongo la tierra, ¿qué va a ocurrir? Este punto y este punto son un mismo punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cortocircuitando la fuente. ¿Ven? Porque viene la fuente de resistencia, que es muy chiquitica, y viene aquí este punto, y luego viene aquí este punto, y se cerró el circuito. Eso es un corto. Y si esta tensión es relativamente grande, esa corriente que va a aparecer es muy grande. Cada vez que yo conecte el osciloscopio tengo que tener mucho cuidado, porque puede ser que de manera accidental yo haga un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este caso para que no haya ese problema? Mire lo que hago. Si yo lo quito y yo digo, no, yo voy a usar una sola tierra, yo no voy a usar las dos por ese problema del corto. Bueno, en el canal A estoy viendo la tensión entre este punto y este punto, y en